buen día, hermanos, ¿cómo estamos? Bien, ¿listos para estudiar la palabra de nuestro Dios? Bueno, hermanos, pues quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Salmo 119. Salmo 119. ¿Cuáles son, hermanos, los enemigos del cristiano? Son tres, ¿cierto? Son los enemigos del cristiano. Dice la palabra de Dios, los niños, es cierto, los niños pueden pasar a su clase y los jóvenes se quedan acá. Por hoy se van a quedar acá, pero los niños sí pueden pasar a su clase. Dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, ¿verdad? Y tres son nuestros principales enemigos, ¿verdad? Como decía nuestro hermano David, el mundo, la carne, ¿y quién? Y Satanás, el diablo, ¿verdad? Y los demonios son nuestros principales enemigos. ¿Y qué es lo que quieren, hermanos, estos enemigos? Ajá. Es un versículo, ¿verdad? Y lo que dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Querrán cosas buenas con nosotros? No, hermanos, nuestros enemigos quieren derrotarnos y acabar con nosotros, acabar con nuestra vida, acabar con nuestra familia y acabar con nuestra iglesia. Estos enemigos quieren vernos arruinados. Quieren vernos deprimidos, quieren vernos tirando la toalla y rindiéndonos ante las luchas, pruebas y adversidades que muchas veces enfrentamos, hermanos. Nuestros enemigos nos quieren ver lejos de los planes de Dios. No nos quieren ver participando en la obra de Dios, sino nos quieren ver lejos, hermanos, siguiendo la corriente de este mundo y cosechando las consecuencias en nuestra vida y familia que acarrea el que nosotros andemos en este mundo, que vivamos en el pecado, hermanos, y a veces pareciera que casi lo logra. A veces pareciera, hermanos, que casi logra derribarnos, que casi logra vencernos, derrotarnos, ¿verdad? Aniquilarnos, destrozarnos. Pero gracias a Dios, hermanos, que no ha sido así. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por esa promesa que tenemos en cuanto a la iglesia que dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias a Dios por ese versículo que nos dice: más gracias sean dadas, ¿verdad?, a Dios por la victoria que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Esto no tiene que ser así. Con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, porque como lo escribe también el apóstol Pablo, aunque pudiéramos estar derribados, no estamos destruidos. Y no pierdan el Salmo 119, porque es la base de nuestro mensaje, pero les invito a que vayamos, hermanos, a 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios 4, versículo 8 y 9. 2 Corintios 4, 8 y 9. Gracias, hermano. ¿Qué dice, hermanos, por favor? 2 Corintios 4, versículo 8 y versículo 9. ¿Qué dice? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados. Podemos estar derribados, pero no destruidos. Y esto con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. A veces pareciera, hermanos, que el enemigo está acabando con nosotros. A veces pareciera que el enemigo nos ha vencido, hermanos, y a veces nosotros no la creemos, ¿verdad? Como en un juego, ¿verdad? Cuando jugamos y el enemigo llega a ventaja, ¿verdad? Y a veces llegamos a desalentarnos, llegamos a desanimarnos, llegamos a perder la esperanza de que es posible remontar. Y no solamente remontar, sino ganar también. Y a veces nos damos por vencidos. Nos desanimamos, nos desalentamos y decimos: no, es que nunca podré salir adelante, no, es que las cosas están mal, ¿verdad? Y empezamos a ver las cosas de manera negativa.
Pero tenemos la victoria en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y gracias a eso, hermanos, es que aunque casi el enemigo que tenemos, que es el diablo, el mundo y nuestra carne, hermanos, puedan vencernos, con la ayuda del Señor podemos remontar y marcar una diferencia, hermanos. Con la ayuda de nuestro Señor, hermanos, podemos salir victoriosos, hermanos. Es por eso que le he puesto este mensaje: el casi que odian nuestros enemigos. El casi que odian nuestros enemigos. Porque cuando nos ven vencidos, cuando nos ven derrotados, el enemigo se ve con la victoria ya, ¿verdad?, en las manos, el enemigo se alegra. Pero cuando se remonta, cuando se obtiene la victoria, entonces las cosas cambian. ¿Cuál es el título, hermanos, de nuestro mensaje? El casi que odia a nuestros enemigos. Y esto basado en el Salmo 119, que les invito a que vayamos allá y que regresemos y que leamos, hermanos, el versículo 87. Salmo 119, versículo 87. Fíjense, hermanos, lo que nos dice este versículo. 119, 87. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice, hermanos? ¿Se dan cuenta de lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Fíjense nuevamente, leámoslo. Dice: casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Este es el casi que odian nuestros enemigos. Cuando pareciera que nos han derrotado, cuando pareciera que nos están dañando y que están obteniendo la victoria, pero nosotros, con la ayuda del Señor, nos mantenemos firmes en la palabra de Dios. Sobre eso vamos a estar estudiando, pero antes, hermanos, les invito a que hagamos una oración y que pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque en verdad que en nuestro Señor Jesucristo tenemos la victoria. Y aun cuando pareciera, Señor, porque somos débiles, aun cuando pareciera, porque en ocasiones nosotros mismos lo permitimos, aun cuando pareciera, porque a veces el desánimo se apodera de nuestra mente y nuestro corazón, que estamos siendo derribados, que hemos sido vencidos o derrotados, a veces pareciera que no hay esperanza, contigo sí la hay, Señor. Y podemos mantenernos firmes, y podemos remontar, Señor, y podemos levantarnos, y podemos seguir adelante, porque en Cristo tenemos la victoria. Tú nos has hecho más que vencedores. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a que este tema, Señor, pueda ser de bendición para nuestras vidas, que tú lo apliques, Señor, a la situación que podamos estar viviendo, en la cual nos encontramos, Señor, que como siempre lo haces, tú acomodes lo espiritual a lo espiritual, a nuestra necesidad, Señor, de tal manera que seamos edificados. Nos ponemos en tus manos porque te necesitamos. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley y poder, Señor, disfrutar de este mensaje. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia, hermanos? No, la Biblia, los salmos no se miden por capítulos, ¿verdad? Sino por salmos, pero, bueno, lo dije de esta manera, ¿verdad? Pero el salmo más largo de la Biblia es el Salmo 119. ¿Y saben cuál es el principal tema del Salmo 119? ¿Cuál es? ¿Alguien lo sabrá? ¿Cuántos ya lo han leído? Todo el Salmo 119. ¿Cuántos lo han leído? A ver, levanten su mano, los que lo hayan leído alguna vez. Ok, hay algunos que ya lo leyeron todo, ¿verdad? ¿Cuál será el tema principal de la palabra de Dios? El tema principal de este salmo, del Salmo 119, es precisamente la palabra de Dios. El salmista, hermanos, escribe este salmo en forma de un poema. De hecho, hermanos, este salmo está compuesto por 22 estrofas, con 8 versículos cada una de esas estrofas. Y en cada una de esas estrofas podemos ver cómo el salmista, de una o de otra forma, resalta la palabra de nuestro Dios. Sus estatutos, sus mandatos, su ley, ¿verdad?, de nuestro Dios, que Él nos ha dejado escrita. Otro de los temas también que aborda y que trata, hermanos, es el sufrimiento. Es el padecimiento, porque a lo largo de este salmo podemos ver cómo el salmista estaba pasando por pruebas. Estaba pasando por aflicciones, estaba pasando por adversidades, estaba padeciendo, estaba sufriendo. Sin embargo, en medio de este tiempo, él decide mantenerse firme en qué? En la
En la palabra de Dios. No dejarse vencer, no dejarse derrotar, no desanimarse ni desalentarse, sino cobrar ánimo. Es más, una de sus peticiones de su oración es: vivifícame conforme a tu palabra. Es decir, hazme vivir nuevamente. Porque a veces en medio de las pruebas, a veces nuestro interior, ¿verdad? Como vamos a estar viendo, se va secando, se va marchitando. Y es necesario pedirle al Señor que lo haga vivir. Así que a la luz de este salmo, hermanos, vamos a ver el casi que odian nuestros enemigos. Y en primer lugar, hermanos, el casi que odian nuestros enemigos es cuando casi acaban con nosotros, pero nos negamos a dejar los mandamientos de Dios. Es cuando casi pareciera que van a acabar con nosotros, pero nosotros nos negamos a dejar los mandamientos de Dios. Una vez más, leamos el versículo 87. ¿Qué dice, hermanos? Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Una vez más, ¿qué dice? Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Otra versión lo expresa así: casi acaban conmigo, pero me negué a abandonar tus mandamientos. Y ese, como yo les decía, el autor se siente, hermanos, como tal vez en algunas ocasiones nosotros nos hemos sentido o podemos llegar a sentirnos vulnerables, angustiados, deprimidos y en peligro de ser echados por tierra, en el sentido de ser derrotados, en el sentido de ser devastados, eliminados o destrozados. Como cuando, yo creo que ustedes lo han visto, hermanos, los caballeros se batían a duelo, ¿verdad?, en las justas o torneo con sus lanzas montados en su caballo. ¿Sí lo recuerdan? Cómo se montaban uno de un lado y otro de otro lado, ¿verdad? Sobre unos carriles, podríamos decirle así, ¿verdad? Y venían a la señal y se enfrentaban uno al otro. Y lo que se trataba era ¿de qué? De tirar, de derribar, de destrozar, ¿verdad? De eliminar al contrario. Y cuando eso sucedía y caía uno en tierra, se decía que había sido echado por tierra. Esto quería decir, hermanos, que había sido eliminado, que había sido destrozado o inclusive, ¿verdad?, acabado, hasta el punto de quedar devastado, porque lo perdía todo. Perdía su honor, perdía sus tierras, perdía sus riquezas, sus títulos y todo cuanto tenía quedando en la ruina. Parecía, ¿verdad? Y aquí el salmista lo utiliza y dice: casi me han echado por tierra, casi he sido eliminado, casi he sido destrozado, casi he sido acabado, pero dice, no he dejado, porque no permitió eso, no permitió ser vencido, se mantuvo en muy tenebroso, hermanos. Sin embargo, a pesar de que casi sucede esto, hermanos, el autor se aferra a los mandamientos de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Necesitamos, en medio, hermanos, de los embates del enemigo, de los ataques, de las luchas, necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios. Necesitamos aferrarnos a sus estatutos, a sus preceptos, a sus mandatos, hermanos. Y es que, ¿cómo dejar los mandamientos de Dios si los mandamientos de Dios son la expresión de su buena y perfecta voluntad para nuestra vida? Miren lo que dice Romanos 7. Romanos 7, versículo 12. Romanos 7, 12. ¿Cómo dejar, hermanos, los mandamientos de nuestro Dios? ¿Cómo no aferrarnos a ellos si son la expresión de su buena y perfecta voluntad de Dios para con nosotros? Miren lo que dice aquí en Romanos capítulo 7, versículo 12. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Una vez más dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, es puro, no tiene pecado, es justo, no hay error en él, y es que es bueno. Así es la voluntad de Dios. Ese versículo que nosotros conocemos, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo no aferrarnos a los mandamientos de Dios? ¿Cómo dejar, hermanos, los mandamientos de Dios si los mandamientos de Dios son para nuestro bien, ¿cierto? Son para el bien de cada uno de nosotros. Miren lo que dice Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 5,
versículo 32, 6 al 3. A veces nos comportamos con Dios como a veces nos comportamos los hijos con los padres, ¿verdad? Molestos porque pensamos que los padres nos están impidiendo ser felices, ¿verdad? Que nos están robando la felicidad al darnos normas, poner normas, reglas, ¿verdad? Al mandarnos, ¿verdad? Que hagamos cosas o que dejemos de hacer cosas. Y eso nos molesta, porque pensamos que nos están privando, ¿verdad? De la felicidad. Que nos están haciendo daño, que no nos dejan vivir, pero al contrario. Lo que están haciendo es protegiéndonos y ayudándonos para que podamos vivir más y bien. Y es lo mismo que nuestro Dios. Lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros vivamos bien. Y es por eso que nos ha dejado sus mandatos. Miren lo que dice Deuteronomio 5, versículo 32. ¿Ya están ahí? Miren lo que dice. Ayúdenme, por favor. ¿Qué dice el versículo 32? Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Y aquí surgiría de nosotros, ¿verdad? Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué debo hacer? Y dice Dios, ok, ahí te va. ¿Qué dice el 33? Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Para qué? Para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. 6.1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra a la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Pero para qué? Ay, sí, pero ¿para qué todos sus mandatos? Ahí va, ¿qué dicen todos? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Lo que Dios quiere, hermanos, es nuestro bien, que nos vaya bien, nuestro beneficio. Es por eso, hermanos, que en medio de las luchas, lo que menos debemos dejar de hacer es de guardar los mandamientos de Dios. Es lo que más deberíamos hacer. Aferrarnos a ellos, hermanos. Es como si estuviéramos escalando, ¿verdad? Y de repente la cuerda, esa cuerda de vida, se rompe, la vemos caer y solamente nos quedan nuestras manos, nuestras uñas de las manos y de los pies, ¿verdad? Con lo cual queremos agarrarnos, ¿verdad? Para no caernos. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros vamos a buscar agarrarnos de la piedra, de la roca que sea más sólida, más fuerte, más firme, más segura, ¿cierto? Y podríamos ir, si sentimos una que medio se mueve, dicen, no, de ahí no me agarro. ¿Por qué? Porque podemos caernos, porque podemos ir a dar abajo y podemos morir. Hermanos, en la vida pasa lo mismo. A veces en medio de las circunstancias buscamos agarrarnos y aferrarnos de muchas cosas, pero a veces lo que menos pensamos es la firmeza, la estabilidad, ¿cierto? De esas cosas que si nos agarramos podemos caernos, podemos sufrir las consecuencias, hermanos. No hay nada como la palabra de Dios, la cual nos ayuda a estar firmes, hermanos, la cual es para nuestro bien. ¿Cómo dejar los mandamientos de Dios, hermanos? Si los mandamientos de Dios es la manera de demostrar cuánto le amamos a aquel que nos ha amado de una manera tan grande que dio a su Hijo para que muriera por nosotros, y tan grande que dio su vida misma por nosotros. Esa es la forma, la manera. Miren, vamos a Juan 14. ¿Cómo dejar los mandamientos de Dios? Si esa es la manera de demostrar cuánto le amamos a nuestro Dios. Juan 14, versículo 15. Ese versículo que conocemos, yo creo, hasta de memoria, está pequeñito. ¿Qué dice, hermanos? Ayúdenme a leerlo, por favor. ¿Qué dice el 15? Una de las cosas que nos comentaba el pastor, nos hacía ver cuando estuvimos en la reunión de jóvenes, y que es muy cierto, en la palabra de Dios lo podemos ver, después yo resaltaba este versículo, es que Dios no quiere las cosas. Lo que Dios quiere es que respondamos a su grande amor, ¿cierto? Y cuando hemos experimentado un amor tan grande, ¿cierto? Lo único que podemos hacer, ¿qué es?
Pues es corresponder con ¿cómo? Pues con amor. Y dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego dice del versículo 21 al versículo 24, ayúdame a leerlo, ¿qué dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y yo les pregunto, ¿cómo iba a ser eso, hermanos? Más adelante lo dice, pero ¿cómo iba a ser eso? Que se iba a manifestar a ellos y no al mundo. No les dije que iba a haber examen, ¿verdad? Pero pues, así son los exámenes sorpresa. A través del Espíritu Santo. Se iba a manifestar, iba a venir a ellos. Dice en el versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con el 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Ahí viene el 26. ¿Qué dice? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero hermanos, ¿cómo dejar los mandamientos de Dios? Si esa es la manera en la cual podemos demostrar cuánto le amamos o si le amamos. ¿Cómo dejar los mandamientos de Dios, hermanos? Si los mandamientos de Dios nos acercan más a Él, más a nuestro Señor. Y cuando los guardamos, experimentamos su presencia, ¿verdad? Esa hermosa presencia, ¿verdad? De llenura que nos gobierna en nuestras vidas. Porque dice el versículo 21 al 23, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y luego dice en el versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hablando de esa relación que él quiere tener con nosotros. Hablando, hermanos, de esa ayuda continua y constante que Él quiere darnos. Hablando de su presencia, hermanos, en nuestra vida. Hablando de esa comunión que Él quiere y anhela que podamos tener con nosotros, que podamos tener con Él. ¿Cómo dejar, hermanos, los mandamientos de Dios? Si los mandamientos de Dios son una luz que nos guían en nuestro caminar con Él, hermanos, para poder hacerlo de la manera que a Él le agrada. El Salmo 119, versículo 105, que yo creo ustedes conocen muy bien, dice, lámpara y lumbrera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. ¿Cómo dejar, hermanos? Usted cuando está oscuro, cuando se va la luz, ¿qué es lo que busca? Velas, una luz, ¿verdad? Una lámpara, ¿verdad? Los cerillos, eso es lo que andamos buscando, ¿cierto? Eso es lo que buscamos, ¿para qué? Para alumbrarnos, ¿cierto? Eso es lo que andamos buscando para, si más, si tenemos que subir, ¿verdad? Y hay escaleras, no queremos caernos, o si queremos bajar, queremos ver bien por dónde vamos, ¿cierto? Lo mismo es, hermanos, en nuestro andar diario. Necesitamos la luz de los preceptos, de los mandatos, de la ley, de la palabra de nuestro Dios, para no caer, para no tropezar, para no perdernos, para poder seguir el camino que Dios nos ha mostrado y agradarle a Él. Hermanos, ¿cómo dejar los mandamientos de Dios? Es por eso que dice también de la bendición de la palabra de Dios, que dice Pedro, que debemos de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, a la palabra de Dios. Tenemos que poner nuestra atención a la palabra de Dios. ¿Cómo dejar los mandamientos de Dios? Si los mandamientos de Dios nos mantienen alejados del pecado y nos protegen de sus consecuencias, de esas consecuencias que no queremos experimentar y que una vez que las experimentamos, lamentamos mucho haber cedido al pecado. ¿Cómo podemos, hermanos, mantenernos firmes si no vamos, si no nos aferramos a la palabra de Dios? Miren lo que dice, hermanos, aquí en el Salmo 119, otros versículos que ustedes conocen. Por favor, hermanas, todas las mujeres, damas y señoritas, versículo 9, y varones jóvenes y adultos, versículo 11. ¿Qué dice, hermanas? Salmo 119, versículo 9. ¿Qué dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con
qué limpiará el joven su camino? Dice, ¿con qué? Con guardar su palabra. Eso es lo que necesitamos. Y el versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. ¿Qué necesitamos? Como dice Pablo y le escribe a los de la iglesia de Colosas, que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. ¿Para qué? Para no pecar contra Él. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando hemos cedido al pecado decimos, otra vez, no lo quiero hacer, ¿verdad? Y le pedimos al Señor que nos ayude. Aquí está, dice que debemos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Tenemos que aferrarla, memorizarla, pero sobre todo obedecerla, hermanos, atenderla en nuestra vida, hermanos. Y es que los mandamientos de Dios no son reglas arbitrarias. Tienen como objetivo, hermanos, protegernos del daño que viene cuando se desobedece. El enemigo es muy astuto y trata de hacernos creer que no pasa nada cuando cedemos al pecado, ¿verdad? Voy a enseñar un tema más adelante que dice el peligro de lo poco, ¿verdad? De lo poquito, porque a veces decimos, ¿qué tanto es? Tantito, ¿no? Pero la verdad que es mucho. Dice la palabra de Dios que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿cierto? Y aquí a veces el enemigo nos hace pensar eso, ay, pues es poquito. ¿Qué puede pasar, verdad? No es nada. Y si nada más es una vez, ay, pues si nada más voy a estar ahí, ¿verdad? No pasa nada. Pero la verdad es que sí pasa. Satanás le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, van a ser abiertos vuestros ojos y vas a conocer el bien y el mal. Se lo presentó como algo, ¡wow! Y así nos presenta a nosotros también el mundo, para que nosotros cedamos. Pero la verdad es que sí pasa. Y podemos ver en su ejemplo, porque Dios les había dicho ahí en Génesis 2, 16 y 17. Si me ayudan a leerlo, por favor, hermanos. Génesis 2, 16 y 17. ¿Para qué son los mandamientos de Dios? Es para protegernos. Para protegernos del pecado y de las consecuencias por este. Génesis 2, versículo 16 y versículo 17. ¿Qué dice, hermanos? Por favor, si me ayudan a leerlo. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente. ¿Cómo no aferrarnos a los mandamientos de Dios? Si los mandamientos de Dios son para nuestra protección. ¿Cómo dejar, hermanos, los mandamientos de Dios? Si los mandamientos de Dios son el remedio para el abatimiento. Los mandamientos de Dios, su palabra, son el remedio para la ansiedad y la angustia, porque como vamos a estar viendo, nos vivifican y nos sustentan. Miren el Salmo 119, versículo 25. Salmo 119, 25. ¿Qué dice, hermanos? Abatida hasta el polvo está mi alma. Señor, lo que yo necesito, Señor, serían bien unas vacaciones. Sería bien todo un día, ¿verdad? De reposo, ¿verdad? Estar haciendo yo ahí, ¿verdad? En una playita, ¿verdad? Ahí en un camastro con un poquito y alguien que me esté echando aire, ¿verdad? Que me ataque el sol. Eso sería bien, Señor, pero no. Lo que necesito no es eso. Lo que yo necesito es, eso es lo que necesito. Necesito, Señor, que tú me vivifiques, que me confortes, que me animes, que me hagas vivir nuevamente. ¿Por qué? ¿Cuál es mi situación? Dice, estoy abatido hasta el polvo, así está mi alma. Ese es el remedio, hermano. ¿Cómo dejar la palabra de Dios? Miren lo que dice el versículo 28. Versículo 28, ¿qué dice? Se deshace mi alma de ansiedad. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasaba con su alma? Estaba batida hasta el polvo. Y ahora aquí dice el salmista que su alma, ¿qué sucede? Se deshace. ¿Qué es algo que se deshace, hermanos? ¿Qué es algo? Exacto, ¿verdad? Sí, miren, me está haciendo señas, ¿verdad? Y en verdad que es así, ¿verdad? Es algo que se desintegra, ¿verdad? Que se deshace. Dice, se deshace mi alma ¿de qué? De ansiedad. Pero luego, ¿qué dice? Susténtame según tu palabra. ¿Y qué sustentar? Es ser provisto de todo lo que necesitamos. El ser sostenido, hermanos, eso es lo que necesitamos. ¿Y a través de qué? Es de la palabra. Miren lo que dice el versículo 50.
Versículo 50, ¿qué dice? Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ella es mi consuelo. ¿Qué es lo que nos consuela la palabra de Dios? Hay momentos muy difíciles, hermanos, que nosotros podemos tratar de llegar a consolar a una persona, pero es difícil, ¿cierto? Porque no hay palabras a veces, ¿verdad?, que lleguen a consolar, pero no hay nada que se resista ¿a qué? A la palabra de Dios. La palabra de Dios y el paso de la palabra de Dios por nuestra mente y nuestro corazón, ¿qué es lo que hacen? Nos consuelan, nos vivifican, nos confortan, nos animan, nos alientan. ¿Cómo dejar la palabra de Dios, hermanos? El casi que odian nuestros enemigos, ¿cuál es, hermanos? Es que casi, hermanos, nos derribaron, casi nos destruyeron, casi acabaron con nosotros, pero nosotros no dejamos los mandamientos de Dios. Nosotros nos aferramos a la palabra de Dios. Y pareciera, ¿verdad?, que fuimos echados por tierra, ya casi nuestro pelo tocando en el suelo, pero nos aferramos a la palabra de Dios y con su ayuda nos levantamos y estamos en él. Porque eso es lo que dice la palabra. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en él. Este es el casi que odian nuestros enemigos, porque ellos quieren vernos acabados. Pero con la ayuda de Dios, hermanos, tenemos esperanza. Número 2, hermanos, ¿cuál es el casi? ¿Cuál es el casi que odian nuestros enemigos? ¿Cuál es el siguiente casi? Es cuando casi desfallecemos, pero esperamos en la palabra de Dios. El primero no la dejamos y ahora esperamos en él. Casi estamos desfalleciendo, pero ahora estamos esperando en la palabra de Dios. Miren lo que dice el Salmo 119, versículo 81. Salmo 119, versículo 81. ¿Qué dice, por favor, hermanos? Primero las damas, todas las hermanitas, por favor, ayúdenme a leerlo. Y luego todos los varones, por favor. ¿Qué dice? Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. ¿Varones? Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Y ahora voy yo. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Espero en tu palabra. Sin duda, hermanos, que todos hemos aprendido ya a estas alturas, ¿verdad?, en nuestra edad, hemos aprendido la importancia de esperar. De tal manera que lo aceptamos cuando es necesario, ¿o no? Vamos a las tortillas, necesitamos tortillas, ¿verdad? Y si es la única tortillería y hay una filita, ¿qué hacemos? Esperamos. Porque lo hemos aprendido. Importante esperar, ¿verdad? Si soy hijo y llego sin tortillas, ¿qué me voy a ganar? Pues que me regrese, ¿verdad? No, pues yo te encargué tortillas, ahora vas y buscas en otro lado, ¿verdad? Si soy esposo, no nos regañan, ¿verdad? No nos regañan, pero pues nosotros nos vamos a sentir mal porque nuestra familia no está comiendo con tortillas. La verdad, hermanos, que hemos aprendido la importancia y en ocasiones la aceptamos cuando es necesario. Sin embargo, cuando esta espera se prolonga, ¿qué sucede? Cuando ya pasamos tiempo en las tortillas y no avanzan, ¿o no? Si nada más eran 3 personas adelante de mí, pero no avanzan, ¿verdad? Algo pasó adentro, ¿verdad? La máquina o algo, y pues hay que estar esperando y se prolonga el tiempo. Comenzamos a ver el reloj, ¿o no? Empezamos a inquietarnos, ¿verdad? Ay, es que no se apuran. Empezamos a quejarnos también, ¿verdad? Pues ¿por qué no tienen ya listas las tortillas y saben que es la mera hora? Ya nos conocemos, ¿verdad? Ahí cuando se prolonga la espera, es cuando entonces vienen los problemas. Es cuando entonces, hermanos, no es nada fácil, como lo vemos aquí, en donde el salmista, hermanos, casi desfallecía, ¿esperando qué? ¿Esperando qué? Ahí está en el versículo, ¿esperando qué? La salvación que necesitaba. Estaba en problemas. Sus enemigos estaban sobre él. Estaba siendo atribulado, estaba sufriendo, estaba en aflicción. Y él al principio sin duda que estuvo esperando, ¿verdad? La salvación, gozoso, contento, animado, ¿verdad? Confiando en el poder del Señor. Pero pasó el tiempo y esa salvación no llegaba. Pasó el tiempo y las cosas no se solucionaban. Pasó el tiempo, inclusive como lo hemos dicho, hasta parecía que se agravaban. De tal manera que este salmista llegó a ¿qué? A desfallecer, esperando la salvación que necesitaba. Y es que desfallecer, hermanos, tiene la idea de llegar al final,
de sentirse tan débil y agotado como para mantenerse en pie. Lo cual, hermanos, en este caso no era un agotamiento físico, ni espiritual, sino un agotamiento emocional y mental a causa del sufrimiento que estaba experimentando. Porque dice que desfallecía, ¿qué? Su alma. El alma es el asentamiento del intelecto, la voluntad y las emociones. Y a veces nuestra alma llega a desfallecer. A veces, hermanos, pareciera que casi desfallece. La Nueva Traducción Viviente lo traduce: estoy agotado de tanto esperar a que me rescates, pero he puesto mi esperanza en tu palabra. Estoy agotado, Señor. La realidad, Señor, es que estoy débil. La realidad, Señor, es que pareciera que desfallezco, Señor, de estar esperando la solución, la respuesta, que tú obres, pero no he desfallecido. ¿Por qué? Porque estoy esperando en tu palabra. Porque aún espero en tu palabra, hermanos. Así que, hermanos, es lo que necesitamos hacer. Ahora, no solo desfallecía su alma, también sus ojos. Miren lo que dice el versículo 82. Versículo 82, Salmo 119, 82. ¿Qué dice, hermanos? Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? La idea aquí, hermanos, no es un problema de la vista por alguna enfermedad, sino un agotamiento de sus ojos al buscar de manera diligente, insistente y de manera continua en la palabra de Dios esa respuesta a su interrogante: ¿cuándo me consolarás? ¿Cuándo es que llegará ese consuelo? Porque yo sé que va a llegar y lo estoy esperando, pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo va a llegar ese consuelo? Y es que, hermanos, aunque el salmista comprendía muy bien que Dios estaba permitiendo que fuera afligido y que por sus justicias y fidelidad no permitiría algo más allá de sus fuerzas y algún día trataría con sus enemigos, su alma no dejaba de anhelar, ¿qué, hermano? El consuelo. Miren lo que dice el versículo 75 y versículo 76. 75 y 76. Ayúdenme a leerlo, hermanos. ¿Qué dice? Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. A ver, hermanos, ahora vamos a leerlo. Allí les invito a que lo lean conmigo. ¿Qué dice? Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme lo que has dicho a tu siervo. Porque Dios es fiel. Dice ahí en Corintios que Dios no va a permitir nada más allá de nuestras fuerzas, ¿cierto? Sino que nos va a dar juntamente con la tentación la salida para que podamos, ¿qué? Soportar. Esa es la fidelidad de Dios. Pero en su justicia, Dios tarde o temprano va a obrar, ¿cierto? Y va a tratar con lo que debe de tratar. Así es nuestro Dios. El salmista lo entendía eso. Sabía muy bien eso, hermanos. Sin embargo, no dejaba de anhelar ese consuelo, ese alivio de parte de nuestro Dios, hermanos. A pesar de todo esto, podemos ver que su esperanza estaba puesta ¿en dónde? En la palabra de Dios, en sus mandatos, hermanos. Así como también es necesario, hermanos, que suceda con nosotros. Necesitamos esperar en la palabra de Dios. Necesitamos esperar en sus mandatos. Necesitamos esperar en sus promesas. Necesitamos esperar, hermanos, en lo que Él nos ha dicho. Tarde o temprano, hermanos, no desfallezcamos. La salvación y el consuelo de Dios va a llegar. Y va a llegar, hermanos, porque tenemos un Padre misericordioso y un Dios de toda consolación. Miren lo que dice 2 Corintios 1. 2 Corintios 1, versículo 3 al versículo 10. Así es nuestro Dios. Ese es el Dios que confiamos. 2 Corintios 1, 3 al 10. ¿Ya lo tienen, hermanos? 2 Corintios 1, 3 al 10. No, pero ahorita están los jóvenes aquí, qué bárbaros. Vean, muchos apenas vamos y ellos ya lo encontraron. Vamos, primero 2 Corintios 1, 3 al 10. Miren lo que dice, hermanos. Yo leo el 3, ustedes el 4 y nos unimos en el 10. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene:
Padre de misericordias y Dios de toda consolación. 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y es que miren, este versículo es como a veces en los matrimonios bromeamos, ¿no? Y decimos, ¿verdad? Ay, si no fuera por los problemas, ¿verdad? ¿O qué sería de nuestra vida sin los problemas, ¿verdad? Ya nos podemos a pensar, pero no habría reconciliación. Qué bonitas son las reconciliaciones, ¿o no? Que no debería ser así. Pero miren lo que presenta aquí. Dice en el versículo 6, pero si somos atribulados, ¿qué dice? En otras palabras, si no hubiera tribulaciones, ¿no habría qué? Qué bendición es ser consolado, ¿o no? Qué bendición es experimentar la consolación de nuestro Dios. Dice en el 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Es que en momentos así, el propio apóstol Pablo está dando testimonio, ¿verdad? Que él no quería que ignoraran eso, lo que ellos experimentaron, esa tribulación que le vino en Asia, porque dice que fueron abrumados sobremanera. Dice, más allá de qué? De nuestras fuerzas. A veces así pasa, hermano. Sobrepasan nuestras fuerzas, dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservarla, de seguir viviendo. Su vida estaba puesta en el Señor y Pablo dijo, ¿verdad? Que el morir para él era ganancia, ¿verdad? Y el vivir también, pero si resultaba que él moría, pues sería para la honra y gloria. Estaba listo. Sin embargo, había perdido la esperanza, dice en el 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. 10. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Porque así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Nuestros enemigos muchas veces se frotan las manos, diciendo, ya está, lo tenemos. Sin duda que eso es lo que pensaron de Pablo. Allí en el huracán llamado Herculeo, ¿lo recuerdan? Ya está. Aquí se termina el apóstol Pablo y su ministerio. Porque ¿en qué esperó Pablo? En Dios, en su palabra. Confió en él y animó a los demás también a confiar. Así es nuestro Dios, hermanos, y es lo que nosotros necesitamos llegar. Llegó el consuelo. Pablo dijo, tarde o temprano, hermanos, vamos a encallar, vamos a dar con una isla. Y así fue. Dios nos libró, hermanos, y fueron fortalecidos, consolados, hermanos. No desfallezcamos. La salvación y el consuelo de Dios llegarán. Solo necesitamos esperar sin quejarnos. Al igual, hermanos, que solo necesitamos deleitarnos y guardar la palabra de nuestro Dios. Miren, regresemos al Salmo 119. Salmo 119, versículos 77 y 56. Puestos en pie, todavía no terminamos, pero puestos en pie. Salmo 119, 77 y 56. Salmo 119, 77. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice, hermanos? Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Tu ley es mi delicia. Por favor, que vengan a mí tus misericordias para que viva. 56, versículo 56. ¿Qué dice, hermanos? Estas bendiciones tuve porque guardé
tus mandamientos. Pueden sentarse, hermanos. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos deleitarnos y guardar la palabra. Eso es lo que busca el diablo. Busca robarnos nuestro gozo, busca robarnos nuestro deleite. Que dejemos de disfrutar la palabra. Lo que tiene que ver con nuestro Señor. Y se vale de muchas cosas. Y nosotros le damos pie muchas veces. Pero eso es lo que busca, que nosotros perdamos ese gozo, que perdamos ese deleite para con la palabra de Dios. Pero hermanos, necesitamos deleitarnos, guardar la palabra de Dios. Tarde o temprano su salvación y su consuelo van a venir, van a llegar, hermanos. El casi que odia a nuestros enemigos, número 3, hermanos, es cuando casi nos secamos por dentro, pero no olvidamos sus estatutos, los estatutos de Dios. Es cuando casi nos secamos por dentro, pero no olvidamos los estatutos de Dios. Miren lo que dice el versículo 83. Salmo 119, versículo 83. Dice en el 81, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Pero ¿qué dice el 83? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Una vez más, ¿qué dice? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. El odre es un recipiente hecho, hermanos, de cuero. A lo mejor algunos de ustedes sí lo sabían. Yo no lo sabía. El odre es un recipiente hecho de cuero que sirve para contener líquidos. Sí lo había visto, pero no sabía que eso era el odre. Que al ser puesto al humo, porque en las casas, ¿verdad? Muchas veces al no tener, ¿verdad? Estufas antes, no tener chimeneas, pues cocinaban, ¿verdad? Y el humo llegaba, ¿verdad? Hasta los odres. Al ser puesto al humo, se seca. Los odres llegan a secarse, se agrietan y se vuelven negros, al punto de volverse inútiles para su propósito original. Porque pues nadie quiere utilizar ya algo así. Se arrugan, ¿verdad? Se secan, se agrietan, ¿verdad? Y ya para su propósito original, pues no sirve, aunque eso le ayuda para lo que contiene, ¿verdad? Y que pueda estar mucho mejor. Y algunos comentaristas han dicho que esto es una aplicación para nuestra vida. Y es verdad que así es. Las pruebas, ¿qué es lo que hacen, hermanos? Que tratan con nuestra fe, como veíamos el miércoles, ¿verdad? Nos ayudan a madurar, nos ayudan a que nuestro carácter sea perfeccionado, de tal manera que nuestro interior puede ser mucho mejor. Pero eso es lo que pasaba. Así es, y fíjense aquí, en ese contexto, el salmista lo dice de acuerdo a su situación, de acuerdo a lo que está pasando, y dice, porque estoy como el odre al humo. La idea aquí es la de un hombre que se siente seco y agrietado de tanta aridez por el humo de las pruebas en su vida, hasta el punto en ocasiones de llegarse a sentir sin propósito por lo que ha sucedido por las pruebas. Esto produce, hermanos, un desgaste tanto físico como mental y emocional, que cuando se prolonga produce una falta de percepción de la presencia de Dios en nuestra vida. Y es ahí cuando, como el rey David, hermanos, clamamos como tierra sedienta, ¿verdad? Que nos responda nuestro Dios pronto. Señor, por favor, respóndenos pronto. ¿Dónde estás, Señor? ¿Verdad? No te escucho, Señor. A veces llegamos así, no te siento. Dios es espíritu, no tiene cuerpo y no podemos sentirlo, palparlo. Pero a veces utilizamos esa frase para decirlo en nuestra vida, ¿cierto? Lo sentimos distante, lo sentimos lejos, ¿verdad? Que no tenemos a Dios cerca. Algo nos hace falta, nos sentimos vacíos, nos sentimos... Así se sentía. Miren lo que dice David, el Salmo 143, versículos 6 y 7. Salmo 143, versículo 6 y versículo 7. Salmo 143, versículo 6 y versículo 7. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice, hermanos? Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante
semejante a los que descienden a la sepultura. Hermanos, aunque Dios ha prometido estar a nuestro lado, Dios ha prometido no dejarnos ni desamparados, en ocasiones, en su soberanía, hermanos, Él permite que nos sintamos así. De esta manera, hermanos, vacíos, carentes de Él, para que le busquemos con mayor insistencia. Que le busquemos con sed, que le busquemos con hambre, que querramos estar cerca de Él y que no querramos apartarnos, hermanos. Eso es lo que Dios quiere, que reconozcamos nuestra necesidad de Él. Y es que, hermanos, nada puede saciar nuestra sed como solo nuestro Señor puede hacer. Nada, hermanos. Él es fuente de agua viva y Él es el único que lo puede hacer. Miren lo que dice Jeremías. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2:13. Jeremías capítulo 2. ¿Ya llegaron? Ahí voy yo. Jeremías 2, versículo 13. Ahora sí, hermanos, ¿qué dice? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dice que dos males había hecho su pueblo. ¿Cuáles fueron? Primero, lo dejaron a él. ¿Cómo se describe él? Fuente de agua. Me dejaron a mí fuente de agua viva, el único que puede saciar su sed, el único en el cual pueden encontrar todo lo que necesitan. Y a eso le aunaron otro problema más. ¿Cuál fue ese problema? ¿Cuál fue ese mal? Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua, y porque no retienen el agua están necesitados continuamente ¿de qué? De agua. Continuamente tienen esa sed. Y eso es lo que muchas veces sucede, hermanos. Nos alejamos de nuestro Dios y buscamos en este mundo algo que sacie nuestra sed, hermanos. Cuando nos sentimos secos por dentro, nos sentimos vacíos, sentimos que algo nos hace falta, ¿verdad? No encontramos qué, y vamos al mundo, ¿verdad? Sedientos, buscándolo, pero no hay manera de encontrar esa saciedad, porque es una cisterna rota que no puede retener esa agua, y de tal manera que siempre va a haber necesidad. Siempre va a haber necesidad y siempre se va a querer más y más y más, y no va a haber saciedad, porque eso es lo que el mundo ofrece. Pero cuando vamos, hermanos, a nuestro Dios, cuando le buscamos a Él de todo corazón, cuando nos humillamos delante de Él, entonces somos saciados. Isaías, vamos a Isaías 55, 1 al 3. Isaías 55, 1 al 3. Y ayúdenme a leerlo, por favor, hermanos, fuerte, con ánimo, así como ustedes saben leer. Isaías 55, 1 al 3, así esperándose unos a los otros. ¿Sí? ¿Qué dice? Por favor, ayúdenme. A todos. A todos las aguas, los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio, y vino y leche. Porque gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed bien, y se deleitará vuestra alma con dulzura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Eso es lo que necesitamos, hermanos, ir al Señor. No buscarlo en otras cosas, hermanos. A veces estamos tan vacíos, tan sedientos, que necesitamos insistir en nuestro Señor. En la noche estuve batallando con mi estómago, tuve problemas, y bueno, ustedes saben qué es lo que pasa, ¿verdad? Y ahorita tomo agua y siento la boca seca. O sea, como que no me hidrato lo suficiente. Y espiritualmente a veces así pasa, ¿no? Vamos a la palabra de Dios y nos sentimos sedientos. A veces el Señor permite eso, ¿para qué? Para que sigamos yendo y para que nos vivamos la palabra de Dios, para que estemos cerca de Él y para que insistamos, hermano, reconociendo nuestra necesidad del Señor. Reconociendo nuestra necesidad del Señor, hermano.
Juan 7, versículo 37 y 38 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, ¿qué dice? Y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que sucede cuando vamos al Señor y cuando bebemos de Él. Somos saciados. Encontramos todo lo que necesitamos, porque el apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses, dice que estamos en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la de Él, y en Él estamos completos, hermanos. ¿Cómo está nuestro interior, hermanos? ¿Acaso estaremos sintiéndonos también como el odre al humo, secos por dentro? ¿Estaremos experimentando esa carencia, verdad, de Dios en nuestra vida? ¿Que algo nos hace falta, verdad? ¿Estaremos sintiendo así? Hagamos un pequeño test, hermanos. ¿Cómo está nuestro ánimo por las cosas de Dios? ¿Nos animan las cosas de Dios? ¿Estamos animados por todo lo que tiene que ver con nuestro Dios? ¿Habrá algo de desgano, de desinterés o acaso frialdad en nuestra vida? Lo que se llama apatía, ¿verdad?, por las cosas de Dios. Sentimos pereza y una falta de fervor por las cosas de Dios, así como que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Hoy es domingo, hay que ir a la iglesia, ¿verdad? Vamos a leer la Biblia. ¿Habrá algo de eso en nuestro corazón? Por orar, por estar cerca de nuestro Señor, la lectura de la palabra, por servirle. Batallamos, hermanos, para venir a la iglesia y alabar y servir a Dios con gozo, con ánimo, con entusiasmo, hermanos. Si es así, no nos olvidemos de la palabra de Dios, porque como veíamos al principio, eso es lo que nos va a vivificar. Eso es lo único que puede vivificarnos, hermanos. Es lo único que puede confortarnos, llenarnos de vigor y hacernos vivir. Miren, vamos a recordar esos versículos. Salmo 119, versículo 25. Salmo 119, versículo 25. Y luego el versículo 154. Debemos de tener cuidado, hermanos, porque eso muchas veces pasa. A veces pasa por las pruebas, pero a veces pasa, hermanos, porque este mundo, ¿verdad?, y todo lo que hay, ¿verdad?, nos aleja del Señor. Y comenzamos a sentirnos así, que ya no disfrutamos como antes, ¿verdad?, que ya no estamos, ¿verdad?, ahí al pendiente con la atención en la palabra de Dios, que queremos beberla, que queremos participar, que queremos ser parte. Algo podría estar afectando, como el humo al odre. ¿Qué dice el versículo 25? Por favor, hermanos, ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice? Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Es lo que necesitamos, ser vivificados. Y el versículo 154, hermanos, ¿qué dice? Salmo 119, versículo 154. ¿Qué dice el versículo 154? Dice: defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Eso es lo que necesitamos. Ser vivificados con la palabra de Dios es algo que le necesitamos pedir al Señor. Reconocer en nuestra vida si es que estamos así, si es que hay algo de esto. Hemos estado esperando en el Señor, ¿verdad? Y a lo mejor estamos ya agotados, cansados, ¿verdad? Porque no llega ese alivio, esa respuesta. Necesitamos ser vivificados por el Señor, por su palabra. Aunque nuestra vida esté en peligro, hermanos, no debemos olvidar la ley de nuestro Dios. No debemos olvidarla. Ya no lo vamos a leer, pero ahí está en el versículo 109 y 110. Y por último, el casi que odian nuestros enemigos. El casi que odian nuestros enemigos. Número 4, es cuando casi perecemos en la aflicción, pero nos deleitamos en la ley de Dios. Es cuando casi perecemos en la aflicción, pero nos deleitamos en la ley de Dios. Miren lo que dice el versículo 92. Versículo 92. Casi perecemos en la aflicción. Y esto es algo que muchas veces en el momento no reconocemos, pero después nos damos cuenta que esto fue lo que nos ayudó. Miren lo que dice el versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Una vez más lo leo. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Y qué es la aflicción, hermanos?
La aflicción en la Biblia se entiende como un sentimiento de dolor, un sentimiento de tristeza y pesar, y tiene que ver con el sufrimiento, algo que la palabra de Dios, hermanos, no minimiza, al contrario, nos habla de ello, hermanos, como una realidad continua en nuestra vida. Miren lo que dice el Salmo 34, versículo 19, Salmo 34, 19. Salmo 34, 19. ¿Qué dice la primera parte, hermanos? Dice, muchas son las aflicciones. ¿Esto qué nos muestra? Esto nos muestra, hermanos, que la vida cristiana no está exenta del sufrimiento, no está exenta del dolor, no está exenta de las tristezas, no está exenta de las aflicciones, como dice aquí, sino al contrario, que en nuestro caminar con Dios, tarde o temprano habrá aflicciones. Dice, muchas son las aflicciones, pero la gran bendición que tenemos en nuestro Señor es que no estamos solos. La gran bendición que tenemos en nuestro Señor, hermanos, es que podemos mantenernos firmes en medio de las aflicciones, hermanos. Podemos no perecer en la aflicción, podemos mantenernos firmes si nos deleitamos en Él, porque después termina el versículo. Leámoslo nuevamente todo. ¿Qué dice, hermanos? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Pero de todas ellas le librará. Y esto es una realidad. En verdad, hermanos, que el Señor promete liberarnos. Miren lo que dice desde el 17. Claman los justos y Jehová oye. ¿Y los libra de qué? De todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Hermanos, aunque el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, es algo que va a venir, que va a llegar a nuestra vida, Dios siempre estará allí para liberarnos, para ayudarnos, hermanos, por medio de su palabra, porque la palabra de Dios es el remedio, como lo vimos al principio, es el remedio para la aflicción, es el remedio para la angustia, es el remedio, hermanos, para todo aquello que nos hace mal. Dice nuevamente el versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Hermanos, sin duda que no nos gusta padecer y enfrentar aflicciones en nuestra vida. ¿Sí nos gusta? No, no nos gusta. Sin embargo, hermanos, solo cuando somos quebrantados por ellas, por las aflicciones, por las angustias, por las pruebas, por las adversidades, es cuando valoramos, es cuando aprendemos y guardamos los mandamientos de Dios. Es cuando lo hacemos, es como cuando éramos hijos. Cuando éramos hijos, o aquí hay varios jóvenes que son hijos, y nuestros padres nos dicen, ¿verdad? Nos dicen a nosotros que no hagamos algo y nosotros no hacemos caso a ese mandato. Y entonces vienen las consecuencias a nuestra vida. Somos quebrantados por medio de ello, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Ahora valoramos cuando mi papá o mi mamá me dice, oye, no, ten cuidado porque eso puede pasar. Ahora lo valoramos, ¿o no? Porque recordamos lo que nos pasó y nos sucedió. Y no solamente lo valoramos, sino lo que lo guardamos y lo ponemos en práctica. Es lo mismo que pasa con nosotros. Dios nos dice las cosas, pero nosotros, pues sí, eso es cierto. A veces hasta lo creemos. Es más, a veces hasta lo aconsejamos a otros. Pero nosotros no lo hacemos. Pero cuando vienen las circunstancias, a ver, cuando somos afligidos, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las consecuencias, entonces sí, valoramos la palabra. La atesoramos y la ponemos en práctica. Miren lo que dice el versículo 71, de esto habla. Versículo 71, miren lo que dice. ¿Qué dice, hermanos? Bueno me es haber sido humillado. Para que aprenda tus estatutos. En otras palabras, ahora aprendí tus estatutos porque fui ¿qué? Humillado, lo cual es algo muy bueno para mí. Dice, bueno me es haber sido humillado, quebrantado, para que aprenda tus estatutos. Porque es cuando los valoramos, es cuando los aprendemos, es cuando los ponemos en práctica.
cuando pasan y suceden las cosas en nuestra vida, hermanos. No perezcamos en la aflicción. Eso es lo que quieren, hermanos, nuestros enemigos. Deleitémonos en Dios, en su palabra, hermanos, pero no con base en un mero conocimiento de nuestro Dios, sino con base en una relación estrecha con Él, a través de su palabra, hermanos, la cual nos vivifica y nos libra de la aflicción. Nuestros enemigos, hermanos, quieren, aquí terminamos, nuestros enemigos quieren derrotarnos y acabar con nuestra vida, familia e iglesia, ¿sí o no? Nuestros enemigos quieren vernos arruinados, deprimidos, tirando la toalla y rindiéndonos ante las luchas y adversidades, ¿sí o no? Eso es lo que quieren nuestros enemigos. Nuestros enemigos quieren vernos lejos de los planes de Dios, siguiendo la corriente de este mundo y cosechando las consecuencias en nuestras vidas y familias, ¿sí o no? Nuestros enemigos, hermanos, quieren estropear el precioso futuro que tenemos en nuestro Señor. Y a veces pareciera que casi lo están logrando. A veces pareciera que casi lo logran, pero no se lo permitimos. Gracias a Dios, hermanos, que no ha sido así y que con nuestro Señor Jesucristo no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así, hermanos. Porque como escribe el apóstol Pablo, aunque pudiéramos estar derribados, no estamos destruidos. Y podemos mantenernos, podemos levantarnos, podemos remontar con la ayuda del Señor. Hermanos, necesitamos mantenernos. Así que el firme compromiso que tenía el salmista es el mismo compromiso que necesitamos tener nosotros. No dejar los mandamientos de Dios, aunque casi seamos echados por tierra. No dejar de esperar en los mandamientos de Dios, aunque casi desfallezcamos. No olvidar los mandamientos de Dios, aunque casi nos sequemos por dentro. No dejar de deleitarnos en los mandamientos de Dios, aunque casi perezcamos, hermanos. Busquemos que nuestra porción sea Dios, para que no importa lo que suceda en nuestra vida, podamos guardar su palabra. Terminemos puestos en pie leyendo el versículo 57. Salmo 119, 57. Buscaremos, hermanos, que nuestra porción sea Jehová, que sea nuestro Dios. ¿Qué dice, hermanos, el Salmo 119, versículo 57? ¿Qué dice? Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Fíjense el compromiso del salmista. Una vez más, dice, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Que eso es lo mismo que nosotros digamos, que vamos a guardar las palabras de nuestro Dios. Pero que Él sea nuestra porción, que Él sea nuestro todo, que nuestra vida esté centrada en Él. El casi que odian nuestros amigos. ¿Cuándo es, hermanos? Cuando pareciera, ¿cierto? Que estamos vencidos, pero con la ayuda de Dios nos mantenemos y nos levantamos y estamos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en nuestro Señor. Tú sabes cómo está nuestra vida. Tú sabes, Señor, cómo estamos cada uno de nosotros en esa lucha que estamos enfrentando día con día. Tú sabes, Señor, si tal vez algunos de nosotros estamos, Señor, ya casi tocando nuestros cabellos en el suelo. Tú sabes, Señor, si alguno de nosotros hemos sido derribados. Tú sabes, Señor, si alguno de nosotros tal vez, Señor, estamos desanimados, desalentados. Tú sabes, Señor, si alguno de nosotros tal vez te hemos dejado a ti por seguir este mundo. Tú sabes en la situación en la que nos encontramos. Pero la realidad es que sea cual sea la situación en la cual nos encontramos, en nuestro Señor Jesucristo hay esperanza. Podemos remontar, podemos levantarnos y estar en pie. Podemos aferrarnos, como lo hemos visto, a tu palabra, esperar en ella, no olvidarnos de cada uno de tus mandamientos y deleitarnos en tu preciosa palabra, a fin, Señor, de poder seguir adelante, Señor, en tus caminos, como tú quieres que lo hagamos. Ayúdanos, Señor, que ese casi que odian nuestros amigos se cumpla en nuestras vidas, que no les demos ese gusto de vernos, Señor, derrotados, sino que con tu ayuda, Señor, nos levantemos y seamos más que vencedores. Ayúdanos, Señor, a lo que tú nos has mostrado en esta mañana,
ponerlo en práctica en nuestras vidas, así con rostros inclinados y ojos cerrados. Habrá alguien en esta mañana que dice: pastor, ore por mí. Yo quiero que estos casi que nos estudiamos sean una realidad en mi vida. Que esos casi que odia el enemigo sean una realidad en mi vida. Que yo no deje la palabra de Dios, que yo espere en su palabra, que yo no me olvide de su palabra, sino que me deleite en ella cada día. Habrá alguien que dice: pastor, ayúdame a orar. Gracias a Dios, puede bajar su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Habrá alguien que dice: pastor, ayúdame a orar. Yo he estado luchando y he estado obteniendo en lugar de victoria, derrota en mi vida. Pero quiero, con la ayuda del Señor, vivir de triunfo en triunfo. Quiero ser más que vencedor. Gracias a Dios. Puedes bajar tu mano. Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más? Yo quiero que el enemigo no se alegre por derrotarme, por vencerme. Quiero que estos casi sean una realidad en mi vida. Que casi me venció, casi me derrotó, casi me echó por tierra, pero con la ayuda del Señor estoy en pie. Estoy siguiendo sus caminos. ¿Habrá alguien más que dice: pastor, ore por mí? He estado luchando, he estado obteniendo la derrota en lugar de victoria, pero quiero levantarme con la ayuda del Señor. Quiero ser más que vencedor. ¿Habrá alguien más? Puede levantar su mano. Me gustaría hacer una oración por usted. ¿Habrá alguien más? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más? Gracias a Dios. Qué importante es esta decisión. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien tal vez que dice: pastor, yo no he estado siguiendo la palabra de Dios, no la he estado guardando en mi vida, pero me doy cuenta la importancia que tiene la palabra de Dios para mí, y es por eso que quiero aferrarme a ella, quiero seguirla? ¿Habrá alguien que dice: pastor, ayúdame a orar? Yo estoy tomando esa decisión. ¿Habrá alguien que dice: pastor, ayúdame a orar? ¿Cuántos aquí dicen: pastor, ayúdame a orar? Gracias a Dios estoy en pie y sigo adelante, pero estoy luchando. Por favor, ayúdame a orar para que no desfallezca, sino que siga aferrado a mi Dios. ¿Habrá alguien? Puede levantar su mano, que está luchando, que está batallando y que al amor siente. Gracias a Dios. Padre bendito, te doy muchas gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas en esta mañana. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes, que el enemigo no se salga con la suya, que nuestros enemigos no se salgan con la suya. Ayúdanos a estar en pie, ayúdanos a levantarnos y estar en pie y seguir adelante, Señor, siendo más que vencedores, Señor, como tú quieres que lo seamos. Ayúdanos a aferrarnos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que han levantado su mano, para que podamos, Señor, estar firmes en la decisión que estamos tomando, Señor, y estar buscándote cada día, Señor, para que la decisión que hemos tomado sea una realidad. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. El casi que odian nuestros enemigos. Recordémoslo, hermanos, tengámoslo presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a continuar con el programa, pero antes de eso vamos a despedir la transmisión. Les mandamos un fuerte abrazo a los hermanos que están ahí acompañándonos. Que el Señor les bendiga y esperamos, anhelamos que algún día puedan estar aquí con nosotros también.